¿Qué es una promesa? Es lo que Dios nos dice a todos por la palabra lo que va a ser en el futuro. Es cuando Dios promete a Abraham que de su simiente es Cristo, como se demuestra con la escritura que dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Y nuestro Dios Jehová, de la descendencia de David, el rey de Israel, levantó o exaltó a nuestro Señor Jesús, el Salvador de Israel, como se demuestra con la escritura que dice: quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hechos capítulo 13, versículos 22 y 23. Entonces nuestro Dios Jehová eligió a María para que de su vientre naciera el Señor Jesús, el Salvador, que es Cristo. Y la escritura lo dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. San Lucas capítulo 1, versículo 30 al 35. Entonces se genera la pregunta: ¿cómo fue concebido nuestro Señor Jesús, el Salvador? La respuesta es del Espíritu Santo, como se demuestra con la escritura que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21. Entonces se genera la pregunta: ¿cuál fue el lugar de nacimiento del Señor Jesús, el Cristo, el Salvador del pueblo de sus pecados? La respuesta: en Judea, ciudad de Belén, como se demuestra con la escritura que dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. San Lucas capítulo 2, versículo 4 al 11. Entonces el recién nacido, el Señor Jesús, el Cristo, el Salvador, empieza a crecer. Y la escritura dice: Jesús crecía en sabiduría y estatura para con Dios y los hombres. San Lucas capítulo 2, versículo 52.
Entonces Juan el Bautista dijo que el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Escritura dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1 versículo 29. Entonces se genera la pregunta, ¿cómo el Señor Jesús, el Cristo, el Salvador, quitó el pecado del mundo? La respuesta, el Señor Jesús quita el pecado del mundo al morir en la cruz por nuestros pecados, como se demuestra con la Escritura que dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Golgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. San Juan capítulo 19, versículos 17 al 19 y 28 al 30. Entonces nuestro Dios, por amor a todas las personas del mundo, envió a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesús, para sacrificio por nuestros pecados y para que todas las personas podamos vivir por Él. Y la Escritura dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10. Y después nuestro Señor Jesús, que estuvo muerto, resucitó al tercer día, como se demuestra con la Escritura que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 al 6. Entonces se genera la pregunta, ¿dónde se encuentra el Señor Jesús que resucitó? La respuesta, nuestro Señor Jesús se encuentra en el cielo, a la diestra del trono de Dios. Y la Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 22. Así nuestro Dios Jehová, Padre Celestial, cumplió su promesa. Entonces la persona por fe debe creer en nuestro Dios y creer en nuestro Señor Jesús. Y la Escritura dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. San Juan capítulo 14 versículo 1. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16 versículo 16. También por la fe se recibe perdón de pecados y salvación. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa te tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado.
Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. San Lucas capítulo 7 versículo 40 al 50. Pues ahora nuestro Dios Jehová, por su gran amor y misericordia, está esperando a todas las personas para que se conviertan de su mal camino, de su maldad o de su pecado, para que procedan pronto al arrepentimiento. Entonces se procede en oración por intermedio de nuestro Señor Jesús, con lloro, llanto, lamento y con corazón sincero, en confesión de los pecados y arrepentimiento, para que nuestro Dios Jehová, en su gran misericordia y amor, perdone los pecados. Y la Escritura dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Por tanto, por la fe la persona será salvo, que es creer en nuestro Señor Jesús, que es el Hijo de Dios. Porque si crees en el Señor Jesús, en su nombre, ya eres salvo. Y la Escritura dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10 versículo 9.